Amigos, bienvenidos a Iluminada la Entrevista. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de CDN Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos. Este domingo yo tengo un invitado sumamente especial. Él es comunicador, es político, es empresario de la publicidad, pero sobre todas las cosas es un gran amigo, lo considero un hermano y es un joven bastante valiente. Es una persona que ha podido resaltar a través del trabajo, del compromiso, pero sobre todo de la honestidad. Para mí es un placer recibir en Iluminada la Entrevista a mi querido hermano Orlando Jorge Villegas. Gracias, querido, por estar con nosotros en esta noche. Gracias, Iluminada, por invitarme a tu nuevo espacio. Felicitarte por este espacio y tu crecimiento en los medios de comunicación de nuestro país. Ya eres una capitaleña, por cierto, también. Y de verdad que es un placer recibirte en este espacio que combina historia familiar. Así es. De décadas. Y que es un escenario especial para esta entrevista contigo. Yo creo que es el escenario idóneo para hablar precisamente de la familia, de ese legado familiar y sobre todo también de la importancia de los valores que pues hemos visto de generación en generación. Y capitaleña, y él ha sido de los grandes padrinos. Yo lo considero un hermano. Aprovecho para darte las gracias públicamente. Orlando Jorge Villegas, yo llegué a Santo Domingo y desde el principio me ha apoyado, siempre está dándome consejos, a veces me la oreja y me dice por aquí no, por aquí sí. Y es un hermano que Santo Domingo me ha regalado, así lo considero yo, y ha estado siempre en las buenas y en las no tan buenas está bien cerquita, mucho más cerquita. Orlando Jorge Villegas nace en el 1991, aquí en Santo Domingo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estudia? ¿Dónde se desarrolla? ¿Cómo fue la niñez? Por lo menos los primeros 10 años del hijo de un gran político y el nieto de un presidente. Tú sabes que esos primeros años de mi vida, yo tengo muy buenas memorias, porque fueron muy buenas experiencias, fue una infancia muy bonita. Nosotros vivíamos en una misma propiedad, mis abuelos paternos, don Salvador, doña Cela, y mi familia. Y también vivía la hermana de mi abuela, doña Lina, y la hermana de mi abuelo, doña Lidil. O sea, imagínate, era crecer una familia grande. Una familia y entre abuelos prácticamente, que era algo muy bonito. Y en precisamente esos 10 años, la incidencia de mis abuelos, también, aunque no vivían ahí, mis abuelos maternos, don Víctor Villegas y doña Amada, que lamentablemente falleció precisamente cuando cumplí 10 años, ¿sí? Falleció cuando yo tenía 10 años. El crecer entre abuelos, ese cariño que uno recibe de sus abuelos. Tú sabes que dicen que los abuelos son los que complacen y los padres son para los que apoyar. Son los apoyadores y los padres los que llaman la atención. Fue un ambiente, digamos, de una infancia muy alegre, pero también de una infancia de mucho aprendizaje, a pesar digamos, de los años cortos en la casa de mi abuelo, pues estaba constantemente llena de políticos que visitaban, empresarios, amigos. Mi abuelo era una persona sumamente social y ya cuando yo nazco, él estaba, digamos, en la retaguardia política, ya no era candidato, o sea, no tenía ningún tipo de aspiración, pero era el mentor de muchos de los actores principales de, digamos, esa década del año 91 hasta que gana el presidente Hipólito Mejía en el 2000. Entonces, estudié primero en el Colegio Montessori, Hogar Montessori, hay varios Montessori, pero ese era el Hogar Montessori. Estuve ahí hasta preprimario. Luego paso al Colegio St. George, un colegio bilingüe, que todavía, al igual que el Montessori, son colegios que están vigentes, son muy buenos colegios ambos. Y desde preprimario entonces, comienzo ya en un colegio bilingüe, hice gran parte de las amistades que todavía mantengo hasta el día de hoy. Fue una educación, es una educación bastante exigente todavía al día de hoy. Sí. Es uno de los colegios más exigentes del país. Uno aprendió literalmente todas las clases en inglés
y todas en español. O sea, yo tenía estudios sociales en español y American History en inglés, ciencias naturales y biology. O sea, uno se pasaba en el colegio, ya en bachillerato, por ejemplo, desde las 7 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Y luego las actividades extracurriculares. Yo también, esa primera década, digamos, vi también a mis padres crecer como profesionales porque cuando yo nací, mi madre tenía apenas, creo que 21 años, estaba en la universidad todavía, y mi padre tenía creo que 24. Entonces era una pareja que estaba entrando en el mundo profesional, ambos abogados, poco tiempo después de casarse. Bueno, precisamente, como estamos hablando de 10 años, al final de esa década, se unieron las dos oficinas de abogados, las de mi abuelo paterno, se llamaba Orlando Cruz Franco porque fue su primer socio, y la de mi abuelo materno, Víctor Villegas, se llamaba R.O. Senior, que también fue su primer socio. Coincidencias de la vida. Se unen y se forma Jorge Emery Villegas, que es donde estamos hoy aquí grabando pues esta entrevista. Y ver ese crecimiento también, nos mudamos de casa dentro de la misma propiedad, o sea, hicieron una casa más grande. Son cosas que yo guardo de mi infancia. Precisamente cuando hablamos de tu infancia, no sé si esto fue bueno o quizás te trae un poquito de nostalgia. El presidente Salvador Jorge Blanco termina su periodo en el 1986. Correcto. Pero tú naces en el 91. O sea, ese espacio donde él es presidente, anteriormente fue senador, pero por favor, tú no estabas ni pensado cuando él era senador. O sea, 5 años luego de que él termina su mandato presidencial, tú naces. ¿Te dio curiosidad o te da curiosidad o nostalgia quizás haber estado en esa etapa cuando él fue presidente? ¿Qué viviste después? Porque siguió, como bien decías, siendo el líder de su partido y bueno, un referente de otros partidos, presidente de la República, senador. Tú sabes que en el fondo me hubiese gustado de estar vivo, pero quizás a una edad como le tocó a mi padre en ese momento, porque fíjate que mi padre en el gobierno de mi abuelo quizás estuvo entre los 15 o entre los 16 y 20 años probablemente, sí, entre 16 y entre 15 y 19 años fue su rango de edad en el periodo presidencial de mi abuelo. Y él, por, digamos, nuestra concepción familiar de que todos nos involucramos, sobre todo en los temas políticos, mi abuelo lo vinculó mucho a su función de presidente. Es decir, era otra época obviamente, pero al ser hijo del presidente, digamos, lo enviaba incluso a misiones diplomáticas. Yo guardo fotos ahí de mi padre, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos en Corea del Sur, acompañando al entonces ministro de la presidencia, Toy de Camps. Conoció a Ronald Reagan, compartió con el hoy rey de España, que en ese momento era príncipe. Entonces, viendo yo los aprendizajes y las vivencias de mi padre, te repito, en una época un tanto diferente a la de ahora, no solamente por quizás los avances tecnológicos, la sociedad más globalizada, pero era una época donde me atrevo a decirte, Iluminada, que habían políticos hechos y derechos. No quizás como ahora, que hay muchas aventuras políticas. Exacto. No me refiero a República Dominicana, sino nivel internacional, lo hemos visto, podemos citar varios países. Correcto. Están viviendo esa experiencia amarga. En esa época, la gran mayoría de los mandatarios, yo me atrevo a decir en Occidente, eran hombres de Estado. Sí. Entonces, yo ver la experiencia que vivió mi papá y cómo eso, o sea, él maduró rápidamente, no solamente por la experiencia que tuvo como hijo del presidente, pero la experiencia amarga que tuvo después, sí, como hijo del expresidente, donde como familia tuvieron que enfrentar una persecución política. Y cuando yo nací, literalmente 20 días después de yo haber nacido, a mi abuelo lo condenaron a prisión, creo que 30 años de prisión, o 20 años creo que era. No recuerdo exactamente el tiempo, pero bueno, fue condenado. Él apeló, naturalmente, y luego fue dejado en libertad. El proceso en curso, pero él fue dejado en libertad, pero estuvo preso. Sí, estuvo preso, guardó prisión. El primer año mío de vida, yo nunca salí de mi casa por temas de seguridad, porque fue precisamente en esos meses posteriores donde esa situación, digamos, cogió color, vamos a ponerlo de esa manera. Y mi padre, en su graduación de la carrera de Derecho, que fue, después que yo nací, fue a finales de ese año 1991,
con varios empresarios amigos de mi abuelo, logra pagar una fianza para que él salga de prisión. Y lo lleva a su graduación. Y cuando entra a la graduación, el auditorio se fue abajo, porque la sorpresa fue que Salvador Río Blanco fue. Y mi padre tenía el discurso, porque fue el estudiante con los mayores honores Claro. de todas las carreras. Entonces, fue un momento emotivo. Y yo te digo que viendo esas vivencias de mi padre, que te repito, lo hicieron a él madurar muy rápido para su edad, pero sobre todo el haber sido hijo del presidente en ese momento, yo creo que le dio una experiencia que le sirvió obviamente para su futuro político, pero también esa experiencia de Estado, que poca gente tiene la oportunidad de vivir. Obviamente a mí me hubiese gustado quizás en otra vida pues haber sido partícipe de ese momento. ¿Qué otro momento de dolor vivió tu padre con la situación de su papá, un expresidente, con una situación política, una persecución? Es un asunto bastante inquietante para una familia y sobre todo para un hijo. A él le tocó asumir prácticamente su familia. Y tuvieron que irse a Atlanta por un año y tanto para poder, digamos, de alguna manera organizar la vida familiar en medio de una persecución política. Eso a él le provocó incluso tener que dejar la universidad aquí, irse para allá y regresar a la universidad un año y tanto después. Por eso es que él se gradúa en el año 1991. Porque él comenzó la carrera de Derecho en Santiago, mi abuelo siendo presidente todavía. Salen del gobierno, creo que estaba en su segundo año de carrera de Derecho. Tienen que irse para Atlanta, tienen que enfrentar toda esta situación. Y cuando él regresa, en el año 88 más o menos, entonces ellos, creo que sí, el 88, él regresa a la universidad, pero entra aquí en Santo Domingo, que se había habilitado la carrera de Derecho en la Pucamaima, en el recinto Santo Tomás de Aquino. Y él es parte de la primera promoción de Derecho de la Pucamaima Santo Domingo, pero fíjate que la historia es que él tiene que dejar de estudiar y al regresar entonces la termina aquí en Santo Domingo. O sea, todo fue fruto de ese momento difícil donde él le tocó, pues, como te reitero, asumir la defensa de la familia conjuntamente con mi abuelo. Mi abuela, que era diabética, o sea, su situación de salud se agravó por todo esta situación difícil que vivió la familia. En un momento ella incluso tuvo un accidente subiendo una escalera visitando a mi abuelo en prisión, y eso, bueno, devengó en un, digamos, desmejoramiento de su salud, y todo eso a él le tocó de alguna manera. Manejarlo muy joven. Muy joven, con apenas 18, 19 años, 20 años, y obviamente con toda la presión que implicaba el ser hijo de un expresidente, escuchar todo lo que seguro él y mi tía Diles tuvieron que escuchar. Tú sabes que el que está en este mundo tiene que tener piel de cocodrilo, sí, porque se dice y se habla de todo. Pero yo creo que él carga, tú bien lo mencionaste, con una nobleza, una templanza, que es muy característico de mi abuela, de doña Cela. Mi abuela se caía un tenedor, tú sabes que uno se asusta, esa mujer se quedaba igualita, como que nada había pasado. Así era, don Orlando, así tranquilito. Mismo. Nosotros estábamos revueltos y él tranquilo, calma. Él es en ese estilo de, digamos, de su personalidad, sus virtudes, es muy parecido a mi abuelo. Y yo creo que eso le ayudó a él poder ser resiliente y poder salir de una serie de situaciones que quizás él no se esperaba que iba a enfrentar, sobre todo luego de que tú sales de ser el hijo del presidente, donde aquí se estila normalmente, bueno, los expresidentes. Lo que pasa es que también en esa época, lamentablemente, don Antonio se suicidó, perdón, y entonces no teníamos un referente de otro expresidente, salvo Juan Bosch, pero Juan Bosch casi siempre estaba fuera del país, o en fin, no fue un presidente que duró 4 años en su momento. Y bueno, Balaguer había sido el otro referente de presidente, un presidente que no tenía una familia, por lo menos públicamente. Sí. Entonces, yo creo que esta fue la primera familia presidencial, sí, que cumplió un periodo en la era post-trujillista y que le tocó enfrentar la desgracia posterior al poder. Pero eso a él le creó una coraza que le sirvió para otras situaciones que vivió a lo largo de su vida. Entonces yo creo que él lo manejó con mucha altura, con mucha entereza, y con, al final, lo más importante, Iluminada, es que él sabía que todo lo que
se le implicaba a mi abuelo, todo era falso. Porque lo más importante en esto, en una familia política, es tú saber la verdad de las cosas. Cuando tú sabes la verdad de las cosas, lo primero es que eso te da una seguridad imbatible y obviamente tú tienes Y tranquilidad sobre tranquilidad, todo. pues correcto. Y como él siempre me decía, el tiempo pone todo en su lugar y así lo ha sido. Hay gente que pues especula mucho acerca de la vida de los nietos, de los hijos de los presidentes. ¿Es más fácil en la política ser hijo de un presidente o de un político, en este caso nieto, hijo de un presidente, de un político tan reconocido, tan querido, tan respetado? ¿O es más difícil cargar con esa responsabilidad en los hombros? Yo creo que es, vamos a decir, 50 y 50. Okay. Mucha gente entiende que el ser hijo de o nieto de te abre todas las puertas del mundo. Eso no es verdad. Te puede abrir puertas, pero te cierra puertas, porque es normal, es la tendencia del ser humano, el a veces generar envidia, el generar, o sea, hay gente que hasta por un tema quizás histórico no comulga con ese hijo de o nieto de, y por lo tanto se te cierran puertas. En las organizaciones políticas grandes, como es el caso del PRM, obviamente uno carga una historia en esta organización política desde la década de los 60, cuando mi abuelo entra al partido. Pero eso no quiere decir que uno es amo y señor de esa organización política, ni de las decisiones tampoco. No. Uno tiene que, obviamente, dar codazos, para usar un término, ¿verdad?, que se entienda. Y uno también tiene que exponer su propio talento. O sea, no solamente te vale el decir yo soy hijo de y nieto de. No. Eso, te repito, te abre puertas. Uno carga una historia que el partido la reconoce, la sociedad la reconoce también. Uno tiene esa responsabilidad de continuar con un legado que, como tú bien dices, es pesado en el sentido de que, en mi caso particular, hay un expresidente, como tú bien dices, hay un político que durante sus 30 y pico de años de carrera política fue muy exitoso y tanto en el Estado como en la organización política, pues impulsó sin muchas ruidos, reformas, sin ruidos, apoyando sin a los escándalos. demás. Entonces, cuando digo pesado es que es una gran responsabilidad. Sí. No es algo leve, no es algo para uno como cogerlo banalmente, no es algo realmente que pesa. La gente está atenta a eso, más de lo que uno cree, más de lo que uno cree. Por eso, yo particularmente estoy muy orgulloso del legado que llevo. Lo he estudiado, lo he entendido los momentos difíciles, pero también los momentos de éxito. Yo creo que toda la carrera política iluminada tiene éxitos y tiene momentos de aprendizaje, porque no todo es perfecto en la vida. Y esta familia ha tenido, gracias a Dios, políticamente a nivel electoral ha sido muy exitosa. Mi abuelo fue senador, fue presidente del partido. Mi padre fue 2 veces secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. En su momento ganó la presidencia de la Juventud Revolucionaria Dominicana, aunque después tuvo que cederla por un acuerdo. Fue funcionario 2 veces. En ambas ocasiones, extremadamente, gestiones admirables por la propia sociedad. Muy bien valorado. Y los propios sectores. Muy bien valorado. Y en mi caso, gracias a Dios, pues comencé mi carrera política con una victoria como diputado. Entonces, todo eso... Y súper joven. A mis 29 años, exacto. Entonces todo eso pesa, todo eso la gente lo observa, lo percibe y uno carga con esa responsabilidad de que ese legado permanezca y no se manche. Nosotros hemos hablado, te hemos escuchado hablar sobre tu abuelo, sobre tu padre. Son 2 hombres valiosos de República Dominicana, independientemente de que sean políticos, la parte humana se valora y le hemos dado seguimiento a la historia. Pero hay mujeres importantes también en tu familia, en esta historia de este legado. Esto no se puede dejar de lado. Nosotros estamos conversando con Orlando Jorge Villegas, diputado, amigo. Además, todos lo conocen, es un comunicador, ha estado al frente de medios de comunicación. Al regreso, Orlando, yo quiero que me hables de Patricia Villegas, tu madre, y de doña Cela, porque yo estoy totalmente segura de que han sido columnas, porque tenemos ahí a un expresidente y a un político que tuvo que asumir muchas cosas. Si esas 2 mujeres no fueran
fuertes en espíritu y no fueran las compañeras idóneas, esos hombres no iban a ser lo exitosos que llegaron a ser. Y ustedes como hijos no iban a tener el ejemplo que quizás han tenido. Así que vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar un poquito acerca de estas dos grandiosas mujeres que forman parte de la vida, de la historia de Orlando Jorge Villegas. Este programa llega gracias a... Amigos, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con Orlando Jorge Villegas, diputado, amigo, hermano querido. Y yo les decía antes de irnos a la pausa que en esta familia de éxito, ¿verdad? Hay dos mujeres importantes. Ya decías que doña Cela pues le regaló esa quizás mansedumbre, esa resiliencia a don Orlando, pero también está tu madre, que ha aportado muchísimo a la historia de esta familia. Hablemos un poquito de ellas dos. Mi abuela Acela era una especie de río de dulzura. Es una cosa increíble. ¡Qué chulo! Era una mujer nunca, tú la veías alterada, o sea, tenía una inteligencia emocional increíble. Yo diría que si ella estuviera viva ahora, debiera armar una especie de academia de inteligencia emocional. Que tanto la necesitamos. En una época donde yo digo que el valor más importante del ser humano ahora mismo no es si tú eres rico, si eres intelectual, es si tú tienes inteligencia emocional. En este momento digamos, de nuestro entorno mundial. Y ella tenía una paciencia, yo no te puedo explicar. Yo que salí un poco quizás más Jorge y Villegas, a veces me desesperaba, porque la verdad que ella, su paciencia, nadie se la alteraba. Pues, yo nunca había visto una persona que no se le alteraba su paciencia. Lo vi después de mi papá, que también tenía, digamos, era un hombre muy paciente. Y ella, con mi abuelo, jugó un rol interesante porque siempre lo apoyó, tanto en su carrera profesional como en su carrera política. Y la sociedad recuerda, sobre todo las personas que vivieron ese periodo presidencial, o digamos quizás la parte del protagonismo político de mi abuelo, que ella siempre estaba a su lado. La gente lo recuerda así. Incluso después de dejar el poder, mi abuelo volvió a su oficina de abogados y ella estaba en el mismo despacho de él. Era como una especie de asistente, utility. Ella combinaba una serie de elementos que ayudaba a mi abuelo en sus quehaceres políticos y profesionales. Como primera dama también es bastante recordada, precisamente porque ella impulsó una serie de programas sociales, incluyendo jornadas de vacunación, que es uno de los legados de ese gobierno, contra una serie de enfermedades que comenzaron pues a tomar quizás cierta velocidad en esa época. Y ella fue candidata a senadora en el año 1986. No logró el triunfo, por eso te digo que toda familia política tiene éxitos y también tiene situaciones, yo digo que son aprendizajes, para mí no son fracasos, son situaciones donde uno aprende. Y con nosotros, los nietos, y con mi papá y tía Dilia, la hermana de mi papá, pues obviamente con ellos una madre insuperable en su cariño, en su accionar ya como madre criando a sus hijos. Toda la familia la admiraba siempre, porque veían en ella una especie de baluarte de paciencia, de orientación, de sabiduría también, mucha sabiduría. En el caso de mi madre, que ahí entonces entra la familia Villegas, que es la familia de mi madre, que viene mi abuelo, el poeta Víctor Villegas, que también era abogado, y mi abuela, doña Amada García. Ella entra en la vida de mi padre cuando él regresa de Atlanta, entra a la universidad y se conocen en la carrera de Derecho. Ella estaba entrando a la carrera y él terminando. Y conectaron. Ella siempre hace una historia que para esa época, creo que la primera vez que salieron, iban al cine, si mi memoria no me falla, y mi papá tenía un vehículo atrás con seguridad, porque como te repito, era una época un poco difícil. Y ella salieron, él la fue a buscar, él iba manejando en su vehículo, atrás había un vehículo de seguridad, pero ella no sabía. Y en una, ella ve que hay un carro atrás y se asusta y dice, pero que nos están persiguiendo. Y en una se para y le dice, Orlando, ¿pero qué? ¿Nos están persiguiendo? Y dice, no, era seguridad.
Entonces ella hace ese cuento como diciendo, si ella comenzó a darse cuenta qué familia estaba entrando. Era una familia que venía de salir del poder, de ser protagonista en una sociedad en transición, en un momento político importante del país, y que había pasado por una dificultad, o estaba pasando por un momento difícil. A pesar de todo eso, se casó con mi papá. Eso no fue un impedimento para ella no hacer parte de la vida de mi padre. O sea, quizás otra persona hubiera dicho, bueno, esa familia está pasando un momento difícil, yo no me voy a meter en eso. Quizás otros padres le hubiesen dicho, no te metas ahí, que esa gente está pasando. No, en el caso de ella no fue así. Eso no fue para ella un impedimento para casarse con mi papá, para entrar en los Jorge Mera. Y ella, eso, te doy esa anécdota, porque así como eso no fue impedimento para ella casarse con mi papá, no lo fueron ninguno de los momentos difíciles que él tuvo que vivir en su carrera política. Para ella no fue un impedimento de continuar apoyándolo, continuar empujando a esta familia. Ella es una mujer de mucha fe, mucha fe, una fe muy profunda, la vive en plenitud, y eso también ha ayudado a nuestra familia, de que en momentos no solamente difíciles, pero porque la fe no debe ser solamente para momentos difíciles, tiene que ser algo... Incluso cuando están saliendo las cosas demasiado bien. También hay que ser... Hay que estar bien cerca de Dios para uno no irse a un camino que vaya a desviar a uno de lo que quiere Dios con uno. O sea, no necesariamente cuando uno esté en dolor. Esa actitud que tú acabas de mencionar, yo creo que ella vino a complementarla en nuestra familia. El amor a Dios, el acercamiento a la fe. Y cuando tú tienes esa orientación de vida que ella le impulsó a nuestra familia, yo creo que tú ves las cosas diferentes y asumes los momentos difíciles de otra manera. Y creo que gran parte de este país ha sido testigo de eso. Sí. No, y le hemos visto acompañando a sus hijos y le hemos visto estar siendo ejemplo. Bueno, ha tenido funciones, recientemente está ahora haciendo un trabajo bastante interesante en Brasil. Vemos que es una mujer también que estuvo acompañando a don Orlando en la parte de medio ambiente. Yo tuve el placer de verla en varias actividades. No es una persona que está aislada de la realidad de su familia. Ha acompañado en la parte política, ha estado allí como profesional, y por eso te pregunto por estas dos grandiosas mujeres, porque no es igual. Cuando no hay una persona con fe, cuando no hay una persona con inteligencia emocional como doña Cela, cuando no hay una persona que quiera mantener unida a una familia, es mucho más difícil pasar por momentos de dificultad. Yo quiero saber, porque a pesar de que somos amigos, yo esa parte no la conozco, les confieso a ustedes, ¿cómo fue que se te despertó el gusano y tú dijiste, yo voy a ser político? Es una pregunta interesante porque yo he tenido o tuve una época de mi vida una relación de amor y odio con la política. ¿Cómo va a ser? Mira, cuando mi padre, en el año 2005, él ganó la Secretaría General del PRD, quizás en el peor momento del PRD. Sí. Acabamos de salir del gobierno del presidente Mejía, en un momento difícil del país. El PRD cargó con gran parte del descrédito de esa situación, el PRD como marca, como partido, como organización. Pero yo siempre digo, Iluminada, que mi padre, y por eso, no solamente porque mi padre es un ejemplo a seguir, sino recuerdo ese momento, cuando el PRD sale del poder, él era quizás de los pocos PRDistas que puede sacar la cabeza. Y nadie lo cuestionaba. Ni tampoco cuestionaba su militancia. Era como algo diferente en ese momento de lo que quizás eran los rostros de que la gente rechazaba dentro del PRD. Gana su secretaría general. Vieron una gestión difícil como secretario general porque era una dirección compartida, no era una plancha, sino bueno, ganó un presidente, ganó el secretario general y de organización tenemos que convivir. Entonces pasaron muchas cosas, vino la Alianza Rosada que no funcionó, el PRD perdió senadores, perdió diputados, perdimos el 2008, pero él sacó la cabeza y rescató la moral de un partido que la verdad era que aquí daba vergüenza ser PRDista, o sea, te lo digo en el sentido figurado de que nadie quería ser PRDista en esa época. Entonces... Como ahora nadie quiere ser PLDista. Literalmente. Vamos a hablar claro. No, es la misma. Yo le digo a mis la misma situación que está viviendo el PLD ahora la vivió el PRD. Yo le digo a mis amigos PLDistas, véanse en ese espejo. Yo digo nosotros, el partido, yo era muy joven, yo estaba estudiando en el colegio todavía. Pero el PRD pasó por lo que quizás está viviendo el PLD en el día de hoy,
tomando en cuenta que hoy la sociedad es mucho más informada y mucho más, con mucho más acceso a la tecnología, a las redes, etc. Y claro, el PLD duró más tiempo en el poder que el PRD, con lo cual, obviamente, digamos, hay mucho más que enrostrarles de situaciones que pasaron. Pero cuando él aspira a la segunda Secretaría General, que tengo que decirte aquí a ti, y nunca lo he dicho en un espacio de televisión, él no quería aspirar a Secretario General la segunda vez. Ya él incluso está en su página web, todavía que está obviamente habilitada porque es gran parte de su legado, está su discurso en la última convención de esa gestión del 2005 al 2009, donde él se despide como secretario general y dice todo lo que hizo en esos 4 años. Lo agarran y le dicen, no, tú tienes que repetir. Pero que ya yo cerré ese ciclo. Él tenía otras aspiraciones en su mente. No te puedo decir si era una aspiración presidencial en el momento, pero él estaba buscando, digamos, ya otro espacio desde donde aportar. Lo sientan y le dicen, tienes que aspirar otra vez, porque en ese momento Miguel Vargas iba o había asumido la presidencia del partido. La verdad que ellos tenían una muy buena relación con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, hacían un buen equipo. Y yo entiendo que Miguel se sentía cómodo trabajando con él en un escenario donde Miguel se proyectaba para ser el presidente de la República. Yo siempre he dicho que el hecho de que Miguel no llegara a ser presidente es un error histórico, porque todo estaba pintado para que él fuera el presidente en el 2012. Y bueno, lo convencen y aspira nuevamente. ¿Qué pasa? En esa aspiración, escúchame que te haga toda esta historia, pero... No, para nada, para eso estamos aquí. Queda validado en tu espacio, pero es para que entiendas a dónde voy. En esa segunda Secretaría General yo vi muchas cosas desagradables, deslealtades, traiciones, amigos cercanos a él que le decían como que para qué tú haces eso, tú vas a perder. Le decían eso, tú vas a perder. Gente del entorno de mi casa, no del entorno de una oficina, no, que iban a mi casa. Familiares, sí, tú vas a perder. Amigos casi familiares. Y hubo un grupo de gente que se le alejó en ese momento. Y yo tenía 17, 18 años, ya estaba quizás viendo las cosas un poco diferentes, estaba pensando en mi profesión. Y yo decía, pero ¿y para qué vale la pena esto? Si esta gente se te están traicionando, se te van. Pero entonces yo no entendía, obviamente, que esas son cosas que pasan en la política. Quizás muchas de las cosas que yo te he dicho en esta entrevista las he entendido en los últimos años, no en esa época, y mucho menos en una edad donde uno es más fogoso y más cabeza caliente, vamos a ponerlo de esa manera. Es la edad. Es la edad, propio de la edad. Y yo le decía, ¿para qué tú sigues en eso? Y yo le reclamaba a él. Y cuando él me dijo a mí que iba a aspirar a senador en Santiago. Ave María. Yo dije, no, pero nos pusimos locos todos. Nos pusimos locos. Esto acaba de salir de un proceso ahora que fue traumático en el sentido de esas deslealtades, de esas traiciones, y compitió contra Guido Gómez Mazara por segunda vez, con una persona con la cual nosotros, obviamente, después de esas competencias, que es normal que se generan quizás heridas o situaciones, él rehizo su relación con Guido años después, pero fue una competencia dura y hubo heridas. Entonces, como que yo decía, después de todo esto, tú ahora vas a aspirar por senador. Santiago. Que tú es verdad que eres de allá, que mantienes tu vínculo allá, pero tú no vives allá. No, pero que por el partido. Me lo están pidiendo. Y yo, bueno. Yo no entendía nada de eso. Y no estaba de acuerdo con eso. Sin embargo, mira, que había entrado la respuesta a tu pregunta. Lo que a mí me hizo cambiar de opinión fue esa campaña en la senaduría de Santiago. Porque yo me fui con él a Santiago a hacer campaña. Y ahí vi el otro lado de la política, pero lo vi yo ya con mis ojos. El cariño de la gente, el respeto a mi familia en la ciudad natal de los Jorge y los Mera. El respaldo hacia él como político, como persona que a pesar de no vivir allá, obtuvo un porcentaje grande para también haber hecho una campaña de 2 meses prácticamente. Sí, fue corta la campaña. Siendo secretario general que tenía que venir toda la semana a la capital a armar la boleta. Y ahí yo como que me comencé a motivar. Y como comencé a estudiar comunicación, lo ayudé entonces en la parte... Y se prendió la cosquillita de ahí la como curiosidad. que me gustaron la caravana, me gustaron los mano a mano. Yo dije, no, espérate. Entonces ya esto como que es diferente. Claro, vi cosas desagradables en ese proceso también. Yo vi gente de mi partido yendo a programas de televisión en Santiago a hablar en contra de su candidato a senador. Yo no entendía nada de eso, porque yo no había generado quizá la piel de cocodrilo en ese momento. Pero ahí se me encendió la llama. Y por eso te digo, tu pregunta,
siempre, o un momento de una relación de amor y odio. Cuando yo decido aspirar en el 2019, la cosquilla de aspirar vino en el 2018. Que yo veía ya que aquí en la circunscripción 1, pues los actuales diputados del PRM, que eran Faride y Wellington, no iban a repetir, ya eso se rumoraba, perdón. Yo digo, bueno, pero aquí hay una oportunidad. Yo estoy en los medios. Hay un espacio para mí. Creo que es un ejercicio interesante y se lo planteé a mi papá. Él me lo valida desde el primer momento y vamos, invitamos a Luis Abinader, se lo comentamos y Luis, en un ejercicio más que político, hasta personal por la relación que había, me dijo con todo el sentido, me dijo, piénsalo bien porque tú tienes 28 años, tú eres emprendedor, estás comenzando negocios y esto tiene mucho sacrificio. Me lo dijo así mismo. Yo me lo cogí en serio y pensé, consulté y después tomé mi decisión. Mi mamá no lo entendía. Ella no lo entendía porque ella decía, Entonces, doña Patricia no estaba muy de acuerdo con el tema. No, porque ella me decía lo mismo. Me dice, pero tú estás en un momento profesional. Yo conozco los sacrificios que esto implica. Y, o sea, ella no entendía por qué en el momento yo tenía como ese deseo tan fuerte. Pero después, con el tiempo y ella viendo mi decisión, viendo que era algo que de verdad me apasionaba y que yo lo quería hacer en ese momento específico, claro que me apoyó y se integró en mi campaña y todo. Vamos a una pausa, pero antes de la pausa te voy a dar una pregunta, porque yo he tenido que pelear mucho por ti. Lo que pasa es que algo que tú no sabes. Porque la gente entiende que cuando tienes un apellido de un político de peso, en tu caso es más problemático el asunto, no es un político de peso cualquiera. Tú eres nieto de un presidente y eres hijo de un político muy respetado y muy querido. La gente cree que le ponen las cosas más fácil o creen que les regalan las cosas. Quédese con nosotros al regreso, mucho más de Iluminada la Entrevista por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Este programa llega gracias a... Amigos, gracias por continuar con nosotros en Iluminada la Entrevista. Estamos conversando con mi querido hermano Orlando Jorge Villegas. Mira, Orlando, nosotros dejamos, antes de irnos a la pausa, una pregunta que yo quiero dejar claro aquí porque he tenido un par de pleitos con esto. En el 2019 coqueteas con la idea de ser diputado. ¿Cómo se da la escogencia a nivel interno en el PRM? Y luego, ¿con cuántos votos ganas? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntale a la gente para que ellos no tengan que pelear más. Volviendo a cuando te conté que le consultamos mi padre y yo a Luis Abinader de la candidatura a diputado, marzo del 2019 para ser preciso, y luego la respuesta que me dio, él me dijo que si mi decisión era definitivamente candidatearme, que se podía ver la posibilidad de la reserva de la cuota de la juventud. Y yo le dije en ese momento, yo estoy dispuesto a ir a unas primarias. Y la verdad que uno lo hace quizás con un ímpetu de querer demostrar. Y él me dijo, no te da tiempo. Prepararte para participar en las primarias. Pero la ley establece la cuota y eventualmente hay que buscar un joven. Entonces, luego de pasar eso, se confirma la reserva para mí. Y eso más que ayudarme me perjudicó internamente. ¿Cómo fue? Espérate. Y es natural, hubo personas que fueron a una competencia, fueron a unas primarias, ganaron, otros perdieron y veían injusto que me dieran la reserva, bajo el entendido de que yo era hijo de Orlando. La reserva, te repito, era por ley prácticamente, aunque ha variado de si es por demarcación o si es universal a nivel de la boleta a nivel nacional, pero en este caso se decidió que en esta circunscripción se aplicara. Y en una reunión, y tengo que agradecer públicamente a José Ignacio Paliza, una reunión que le pidieron todos los precandidatos de la circunscripción 1 al presidente del partido, Paliza, y él les dijo claramente a ellos, pero ustedes tienen que entender que Orlando Salvador no está en la boleta por ser hijo de Orlando. Él es comunicador, cuando lo miden en las encuestas es reconocido, marcan las encuestas cuando es para candidato a diputado, y tiene un trabajo hecho hacia un sector que es el que vota mayoritariamente en esta circunscripción, y cuando tú ves los perfiles ganadores anteriores, Wellington y Faride, es prácticamente una sucesión de ese perfil en otra generación. Y él defendió la reserva,
y me defendió bajo mi talento. O sea, no es por ser hijo de, es que él, aunque carga con ese legado, carga orgullosamente con su apellido, pero él ha hecho una trayectoria en el sector Pero hay privado, mucho en más los que ser medios. hijo de. Correcto. Lo que te quiero decir, él defendió las razones por las cuales yo debía estar en la boleta. Ahí se calmó un poco la cosa y él tuvo, obviamente, como buen político, que ceder otra reserva para una mujer y se le dio a otra colega. Pasa eso, pero no se termina de confirmar la reserva oficialmente. Y yo le decía a mi papá, mira, yo hasta que a mí no me digan que es oficial, yo no voy a hacer nada. Porque ahorita... No voy a salir para la calle a trabajar. Espérate, no voy a decir una cosa, ahorita van y me quitan la reserva. Sí. No es... Mira, ahora hay unos temas con la fuerza del pueblo, con unos que dicen que sí, pero dicen que no. Siempre, mira, Hay unos siempre temas fuertes Iluminada, con las encuestas. siempre. Los procesos de elección de candidaturas, bajo cualquier metodología, generan situaciones. Siempre. Eso siempre ha pasado y seguirá pasando. Es la naturaleza humana y es la vida de los partidos así. Pero tú preferiste quedarte tranquilo hasta que eso lo oficializaran. Hasta que lo Para oficializaron. que no pase como lo que están ahora, que te sí, que no. ¿Qué pasa? Mi papá siempre me decía, oye, que eso está seguro, arranca, que eso está seguro, arranca. Yo comencé a arrancar y me monté en la candidatura de Carolina, que era las primeras elecciones, y de esa manera me fui, digamos, de alguna manera introduciendo en los sectores populares. Y yo comencé a visitar las zonas del partido en la circunscripción y yo institucionalmente les pedía que me dejaran presentarme ante todos, sin compromiso de si me apoyaban, de si no, que me dejaran presentarme. Darte a conocer. Darme a conocer. Y me abrieron las puertas. Mucha gente me cerró las puertas. Vuelvo a la primera o segunda pregunta Te de la entrevista. cerraron las puertas. Cerraron las puertas. Porque Gente del PRM te gente cerró del las puertas. PRM. Mi lucha más difícil, o más fuerte, perdón, en ese proceso de llegar a ser diputado fue adentro de mi partido. Tu lucha más difícil Fue adentro del partido. dentro de tu partido. Dentro de mi partido. Cuando ya, bueno, se da tu Porque- candidatura y sales a trabajar, donde tuviste que trabajar más fue dentro de tu Fue partido. más, porque mira, es importante que los que nos ven entiendan. Cuando tú compites como candidato a diputado, en el fondo tú compites dentro de tu propio partido. Porque por el método de Home, tú tienes que ser de los más votados en tu boleta para poder, cuando se distribuyen los escaños, poder salir. Tú compites quizás, yo creo que aquí en la circunscripción hubo una competencia hasta bonita, de perfiles similares con candidatos de otro partido, como Omar Fernández, que de la Fuerza del Pueblo, José Horacio, que en ese momento era candidato creo que de Alianza País, y nosotros tres, más o menos de la misma generación y del mismo medio, vamos a llamarlo así, tenemos muchos amigos conocidos que se volvían locos. tenían el mismo entorno, Yo prácticamente. voy a dividir el voto en mi casa, que vote por Orlando uno, que vote por Omar el otro, que vote por el otro. Esa fue una competencia bonita desde el punto de vista generacional. Ahora, de cara al resultado, era un tema interno. Entonces hubo dirigentes, que tengo que decirlo porque la política primero es coyuntural y nunca debe ser personal, que en ese momento me adversaban y hoy somos hermanos. Eso. Y a mí, lo digo aquí con nombre y apellido, no menciono a mi papá porque es un tema obvio, a mí me respaldó fuertemente Eduardo Sanz Lobatón, Yayo. Agradecimiento de por vida. Y cuando te digo que me apoyó, no fue de palabra, no, fue realmente que su equipo, su estructura, me respaldó en ese proceso, como si fuera él el candidato. Y gracias a Dios resultamos electos con más o menos un prorrateo de 14,000 votos. Y fuimos el diputado más votado del PRM, lo que me garantizó el primer escaño. Porque al ser el diputado más votado del partido más votado, en la distribución yo era el primero. O sea que yo el domingo en la noche dormí tranquilo. Gracias a Ahí no Dios. andábamos preocupados de que si pasé, no pasé. No, porque ya hicimos un centro de cómputo Sí. y inmediatamente con las actas se hicieron las proyecciones y la tendencia era a seguir creciendo y siempre estaban dentro del partido en primer lugar. Entonces cuando se hacía el cálculo, por ese, digamos, por el método y bajo esa lógica, el más votado del partido más votado, el primer escaño de uno. Entonces, Ya. gracias a Dios, claro, yo tuve un equipo, porque eso es lo que la gente no sabe, Iluminada, espérate. Está el proceso electoral y después meterse en la Junta del Distrito, a que no te cuben. Ya ahora Literalmente. ya ahora el sistema, lo vimos en la primaria ahora, es mucho más transparente, pero el famoso acta matavoto y los palitos del lápiz, que digamos,
son palabras que se usan para decir cuando te puedas hacer un fraude. Tú tienes que tener los ojos en la junta. Y yo tuve un equipo que duró 2 semanas, todos los días, supervisando que los datos que nosotros teníamos no fueran alterados ahí. O sea, yo estaba tranquilo de que si Esa no es se la me- otra parte. Eso es lo que la gente no ve. Cuando un candidato plurinominal, sobre todo, termina un proceso, el post no es el día de las elecciones. O sea, el día después de que se anuncian los primeros resultados. Eso toma fácilmente 2 y 3 semanas. En tú realmente saber dónde quedaste. Un proceso que la gente pocas veces conoce. Aquí estamos nosotros enseñando algunas de las intrínculas de la política y sobre todo de la parte electoral. Pasas a ser diputado. Ahí entro yo y tengo el privilegio de conocer tus proyectos de ley. Lo conozco todo al dedillo y por eso puedo promoverlo. Ahí estamos con el teletrabajo. Ahí estamos también con Alerta Hambre, que el presidente tomó incluso la decisión, luego de tu iniciativa, de prestar atención a este proyecto de ley y entonces ya asumirlo desde el Poder Ejecutivo. Y entonces cuando vemos también la parte de los juegos electrónicos, eres muy diverso, porque por un lado vemos que te preocupas por esa angustia que generan los familiares de los desaparecidos, no tener una respuesta, sobre todo cuando hablamos de menores de edad, cuando hablamos quizás de personas discapacitadas que tienen situaciones y, bueno, también estamos viendo lo del teletrabajo. Hay otros proyectos de ley. Eres uno de los diputados del PRM que más proyectos tiene, de los más activos. Yo creo que más no podemos pedir. Nos sorprendió no ver a Orlando Jorge Villegas repetir como diputado. Nos sorprendió no verlo que se inscribiera para repetir como diputado, porque tus proyectos son bien conocidos en todo el país y en Santo Domingo la gente te ha dado mucho respaldo como político y ahora como legislador, ya no como el hijo o el nieto del político. ¿Por qué no se inscribe Orlando Jorge Villegas como diputado para repetir? Aquí entran dos aspectos, uno político y uno personal, pero de alguna manera van, digamos, vinculados. Comienzo por el personal. Así como mi eslogan era un nuevo ciclo, aparte de, como te decía, promover una nueva generación o un nuevo ciclo político, yo soy una persona de ciclos, me explico. Si tú ves mi carrera profesional, yo comencé como reportero. Así comenzamos muchos. Ahí volvemos al tema del apellido. En la calle, con Cualquiera creería, ¿no? Le entró a jefe de una vez. No, para la calle Comencé como recoge reportero. noticias. Duré 3 años de reportero, orgullosamente lo digo. Y aprendí muchísimo. Cierra un ciclo, se abre otro. Paso a ser productor en otro canal. Productor ejecutivo. Y llego a ser director de un medio importante con 23 años de edad. Yo manejaba más de 200 personas, presupuesto, era auditado, me exigían resultados. No siempre lo lográbamos, porque es la verdad, yo no puedo venir aquí a decir que en esos 4 años que yo fui Siempre director, yo cerraba en verde, nunca en rojo, no. No, siempre, uno a nivel comercial se lograba el objetivo, pero a veces bueno. uno no ganaba una cobertura. Ok. Por ejemplo, ¿tú entiendes? Bueno, pero hay muchos programas, hay muchos canales que hoy no están cerrando todos los meses Exacto. en verde, están cerrando a veces en rojo. Lo que te quiero decir que fue, y probablemente esa experiencia de director de Antena 7 ha sido quizás la experiencia profesional más importante de mi vida, porque eso me generó muchas habilidades que yo no tenía, y muchas capacidades gerenciales sobre todo. Me permitió demostrar que a pesar de tener una corta edad, yo tuve la capacidad de administrar una empresa y de manejar una línea editorial muy delicada, en momentos delicados del país. Claro. De no dejar que mi inclinación política natural incidiera. Jamás eso pasó. Tú le preguntas a los directores de comunicación del gobierno pasado y todos te van a decir. Era un canal abierto a todo el mundo. Y para mí fue un salto importante en mi carrera profesional. Y yo diría que fue en parte lo que me comenzó a generar ya el paso al sector público. Pero termino ese capítulo, 4 años, y yo ahí, iluminada, hice un ejercicio de honestidad. Yo dije, bueno, tengo 4 años aquí. No voy a crecer más aquí porque
Es normal, es una Ya empresa... después de director, ¿qué más va a No, ser? es una empresa Dueño, ¿no? familiar, Sí. había unas posiciones más arriba, pero lo ocupaban familiares de ese grupo Sí, empresarial. precisamente. Yo no era familiar de ese grupo empresarial, y entonces yo sabía que no, esas posiciones no eran que estaban vacantes. Termino un ciclo, me independizo, genero mi autonomía económica, vamos a llamarlo así, mis empresas, mis emprendimientos, que gracias a Dios se mantienen hasta el día de hoy, y decido entrar a la política. Yo te digo que ha sido una carrera escalonada, porque yo soy de ciclos. Entonces, ahora te lo vinculo a la política. Se terminó el ciclo entonces en la Cámara de Diputados. Yo en un momento inicié mis aspiraciones a la alcaldía porque entendía que al igual que en el 2020, quizás iba a haber un relevo en el Ayuntamiento del Distrito Nacional ante lo que es las informaciones que se manejaban de que la alcaldesa no iba a repetir. Ella tiene todo su derecho a hacerlo y tiene un gran respaldo, pero la información que se manejaba era que no iba. Yo soy una persona también de jugármela. Y como vi el escenario abierto, dije, me la voy a jugar. ¿Por qué no? ¿Por qué la capital no puede tener un alcalde que pase del poder legislativo con una experiencia profesional a dirigir el ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Por qué la capital no puede tener un alcalde joven? ¿Por qué la capital no puede tener ideas innovadoras? ¿Por qué la capital no puede continuar el legado de nuestros alcaldes, de todos, los 3 que han pasado por ahí? Y eso me motivó a combinar ese deseo de una experiencia gerencial en la política, o sea, de pasar de hacedor de políticas públicas a ejecutor, y en un cargo electivo, que a mí la verdad me entusiasma, como es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Entonces, yo creo que, y es natural también, Iluminada, que el ser humano quiera crecer. Todos queremos crecer, todos queremos nuevas oportunidades. Entonces yo entiendo que bajo esa premisa de pasar de hacedor de políticas públicas a ejecutor de políticas públicas, estamos buscando un escenario desde donde poder hacer esa transición y aportarle al país desde otro espacio, tomando en cuenta la experiencia, toda esta experiencia que te he dicho, y una inclinación personal hacia los ciclos y hacia seguir creciendo. Bueno, ya sabemos que no te inscribiste, ya ahí estamos viendo los candidatos a diputados que el Partido Revolucionario Moderno ha elegido a través de las encuestas. Ya sabemos también que para alcalde no vas, porque aunque todavía no lo haya dicho nuestra querida Carolina, aparentemente es ella. Bueno, pero el juego no se acaba hasta los 27. Ok, eso era lo que yo quería saber. Entonces hay todavía un espacio de aspiración de parte de Orlando Jorge Villegas a la alcaldía del distrito. Bueno, eventualmente ella tomará su decisión públicamente y nosotros esperamos que ella la diga, y sea la que sea, la respaldaremos. Porque independientemente de eso también, te repito, ella ha hecho una gran gestión si decide repostularse, pero es la secretaria general del partido. Nosotros tenemos que respetar la línea partidaria, y yo entiendo, Iluminada, que la campaña que hemos hecho ha sido una campaña novedosa, diferente, y que le ha demostrado a los capitaleños que tenemos la capacidad de poder administrar la ciudad. Entonces yo prefiero esperar que ella publique o hable de su decisión públicamente, y nosotros emitiremos la nuestra. Si no se da la parte de la alcaldía, ¿estás esperando poder que se pueda abrir un espacio en el tren gubernamental, una dirección, un ministerio? ¿Esperas eso del presidente Luis Abinader? Yo me pongo a disposición del presidente para lo que él entienda. Nosotros hemos demostrado en el Congreso, y él conoce también mis capacidades profesionales, porque fue precisamente en ese periodo de mi vida profesional que conocí al Luis Abinader amigo, al Luis Abinader político. Él me integró en su equipo desde mi óptica profesional y luego obviamente política. O sea que el presidente, lo que él entienda y desde donde él entienda que nosotros podamos colaborarle, estamos abiertos a que él continúe haciendo una buena gestión y poder tener un espacio. Yo estoy seguro que él va a ser 4 años, seguro, a partir del 2024. 4 años más. 4 años más. 2024, 2028, Luis Abinader presidente, dice Orlando Jorge Villegas. Bueno, hay que saber, Orlando, sobre tus líderes políticos. ¿Cuáles nombres podríamos citar? Que existe admiración, que has podido verlos, estudiarlos, que te gustaría poder pues seguir sus ideales políticos. ¿Cuáles son esos nombres? Es una pregunta interesante, porque
me encanta la historia. Bueno, estamos rodeados de libros aquí, ¿verdad? Esta es parte de la biblioteca de la familia. Nos damos cuenta que a la familia le gusta la historia. Que en un momento se me olvidó comentarte que, aparte del legado político que te mencionaba, digamos de una carrera exitosa en las diferentes generaciones, pero esta familia tiene un legado académico, bibliográfico, y yo estoy haciendo un trabajo iluminado para relanzar toda esa obra académica de mi abuelo y de mi padre, y de historia también. Tomando en cuenta, siempre he sido apasionado de la lectura, de la historia. Mi abuelo me influyó bastante en que yo leyera historia y aprendiera la historia, y mi padre también. Yo te diría que personas, figuras históricas, que forman parte quizás de mis lecturas cotidianas, de mis análisis para tomar decisiones. Comienzo con los grandes conquistadores. Genghis Khan. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, Julio César y Napoleón. Ah, caramba, qué selección. Son figuras que he estudiado, analizado, y que de alguna manera sus vidas representan una carrera política en diferentes dimensiones, en diferentes épocas y diferentes lugares del mundo, porque tuve un Genghis Khan que fue digamos, el creador del Imperio Mongol, que eso estamos hablando de Asia, pero tú tienes a Alejandro Magno y a Julio César, que eran ya en Occidente, y luego Napoleón muchos años después. Sí. Pero al final tú te das cuenta que son personas de grandes convicciones, de una gran seguridad y de ideas claras y objetivos claros. Entonces, pero también son personas que nos enseñaron que con sus errores hay cosas que no se pueden repetir. Y por eso me gusta estudiarlo mucho. Me gusta también Luis XIV. Yo creo que fue un monarca que uno tiene que aprender mucho de él. ¿Tú sabes qué es lo más interesante de Luis XIV? Luis XIV, aparte de, digamos, el esplendor que le dio Europa, Francia, el Palacio de Versalles, todo eso que más o menos lo que uno conoce, lo que él nunca dejó escrito para sus sucesores es cómo dejar el poder. Oh. Nunca lo dejó escrito. Luis XV y Luis XVI, fíjate que terminaron con la monarquía francesa, sí, porque en buen dominicano él nunca dejó escrito cómo apiarse del poder. Entonces tú ves, son figuras que uno va aprendiendo de las cosas majestuosas, grandiosas, pero también de errores, producto de las circunstancias del momento. Yo creo que ya más en esta época moderna, Abraham Lincoln para mí es una de las figuras más interesantes de seguir y de estudiar, como de los grandes líderes del Partido Republicano. Ronald Reagan. Claro, no se puede quedar. Es uno de los, para mí, es el modelo de conservador. Y mi abuelo hizo una gran amistad con él, con Ronald Reagan. Y aquí en el país, en República Dominicana, pues obviamente la historia de nuestros fundadores, pero también de figuras como Gregorio Luperón, Ulises Francisco Payá. Claro. Son personas que parte de lo que es República Dominicana hoy se debe a el pensamiento y la acción de esos líderes. Entonces yo te diría que es una combinación variada de figuras internacionales, figuras locales. Y sí, yo le dedico mucho tiempo a la lectura y le dedico tiempo a estudiar. Nos bastante. Acabamos de dar cuenta todos ya. Yo creo que no le queda ninguna duda a nadie de que te disfrutas muchísimo leer y sobre todo la historia política. ¿Podemos decir que eres conservador? Sí. Sí. Es una pregunta que está de más, porque cuando acabamos de citar estos nombres, pues se queda bastante claro, pero quería terminar de cerrar esa parte. Orlando, el 6 de junio del 2022, el país se paralizó. Y fue exactamente al mediodía, cuando muchos no entendíamos lo que estaba pasando. En el Ministerio de Turismo decían que había pasado algo. Sin embargo, lo que había ocurrió en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde estaba tu padre trabajando de una manera extraordinaria.
Para muchos fue un momento muy chocante, muy difícil, y no me quiero imaginar qué pasó por tu cabeza. Porque si los que teníamos, qué sé yo, apenas 2 años conociendo a tu padre, estábamos destrozados y desesperados. Lo primero, confieso aquí que lo primero que me llegó a la cabeza, fuiste tú. Todos sabemos que de manera especial tu padre te quería, te admiraba, te protegía y todos conocíamos de ese amor especial padre-hijo. ¿Dónde estabas? ¿Cómo tú te enteras de que tu padre es asesinado en el ministerio donde él laboraba? Ese día, que era lunes, como Sí. tú bien dices, fue al mediodía. El día había comenzado normal, como un lunes cualquiera. Yo en ese momento jugaba tenis temprano, a las 6 de la mañana. Acabando de jugar, nos intercambiamos mensajes como todas las mañanas, donde no solamente nos saludábamos, pero vamos a decir, poníamos los temas pendientes de uno y otro para ese día. Y esa fue la última vez que hablé con él. Luego yo seguí mi día y fui a la inauguración de la Liga Dominicana de Verano, de las academias de Grandes Ligas. O sea, yo estaba en guerra esa mañana. Yo estaba visitando una de las academias que me llevó parte de la directiva de Major League Baseball aquí en el país. Y como así, casi las 12, probablemente 11:50 y tanto ya, veo una llamada de la que en ese momento fungía como directora de comunicaciones, que raramente me llamaba, por eso me llamó la atención. Yo no pensé obviamente nada de eso, pero o sea, me llamó la atención la llamada, lo cojo y la oigo alterada, diciéndome que pasó algo en el despacho y se entró un hombre armado, pero ella estaba llorando. Y yo como que no, ¿cómo? Que se entró un hombre en el despacho. Pero tú estás segura, con tanta noticia falsa que corren y cosas y rumores, hasta en un mismo edificio se arman rumores. Pero la voz de ella era, la verdad, que era de sin palabras prácticamente. Bueno, pues obviamente me alerto y llamo al jefe de seguridad, que en ese momento no me tomó la llamada. Llamo al asistente de mi padre, tampoco me tomó la llamada. Y digo yo, bueno, esto sí está raro. Entonces agarré, literalmente me acuerdo que le dije a las personas que me acompañaban, o sea, yo obviamente cogí la llamada fuera de ellos y entré a donde estábamos y dije, mire señores, tengo que irme, ha surgido una situación y me fui. Entonces en el camino me comienzan a llamarme gente, porque ya estaba corriendo el rumor. Me llama mi madre, me llama una tía, o sea, ya estaba la noticia o el rumor corriendo. Yo volví a llamar al jefe de seguridad, lo contacté, le pregunté qué había pasado, él me dijo que estaba indagando. Pero yo le decía, pero está vivo, dime. Yo no quiero saber si está vivo, eso es lo que yo decía. Ya no me importa lo que pasó, dime si está vivo. Está viendo, nada, no me sabían decir. Entonces, al rato él vuelve y me llama. Estoy hablando que yo eso de guerra hacia el ministerio, un lunes al mediodía. Ese fue el trayecto más largo de mi vida. O sea, yo creo que duró 1 hora para llegar. Y en la segunda llamada del jefe de seguridad, él me dice, mira, la información que tenemos es que Caranday se entró y le disparó. Y yo obviamente dije, pero ¿cómo es la cosa, Caranday? ¿Pero tú estás seguro de lo que ustedes me están diciendo, señores? ¿Cómo va a ser? Sí, se fue él. Y yo, pero es que esto no puede ser. Algo aquí para mí es algo que no está, la información no está correcta. Y yo volví y le dije, ¿está vivo? Todavía no tenemos la información. Bueno, entre una cosa y otra, me llama la hija del asesino y llorando, y fue una llamada muy breve, me dice, Orlandito, perdón, lo mató. Y yo le dije, yo le dije en voz fuerte, ¿que mató a quién? Y ella me dijo, a tu papá, y se cerró la llamada. Yo dije, bueno, ahora sí esto está, bueno, me llama la hija del Caranday, pues entonces la información era cierta. Y me vuelve y me llama el jefe de seguridad y me dice, no está vivo. Entonces, ya te imaginarás la serie de emociones, la llamadera de la gente, los medios llamando, mi mamá por un lado, o sea, fue un momento muy difícil. Me llamó el presidente y obviamente se lo tomé, me preguntó qué yo sabía.
Y yo le dije, mire, presidente, la información que tengo es esta. Y entonces, ya después llegué al ministerio y bueno, ya el resto es historia. Cuando nosotros hablamos de Miguel Cruz, así se llama, el asesino de tu padre, hablamos de alguien conocido. ¿Te dolió más saber que fue alguien cercano? ¿Sentiste coraje en algún momento por saber que era alguien conocido que había acabado con la vida de tu papá? Claro, el dolor es mucho mayor, porque es una persona que, como dijo mi tía en una de las audiencias, gozaba del afecto de mis abuelos. O sea, te estoy hablando que una persona que tiene, o sea, desde que yo tengo quizás uso la razón, lo estoy viendo en los entornos familiares. Y lo que más me impactó es que el único amigo que él tenía era Orlando Jorge Mera. Él no tenía más amigos. Nadie, ni su familia. Para que estemos claros. Era una persona abandonada prácticamente en esta sociedad. Y el único, y aquí es donde estamos nosotros, que lo recibía y lo escuchaba, y sus quejas de situaciones personales, todo el mundo tiene situaciones. Y donde él venía a llorar, a, digamos, desahogarse, era con Orlando Jorge Mera, que era el único que tenía la decencia y la paciencia de escuchar a un amigo y aconsejarlo. Y eso lo vi yo con mis ojos, eso no es que me lo contaron, ¿no? Eso lo vi yo con mis ojos, aquí mismo donde estamos tú y yo grabando. Y lo vi meses antes del hecho. Entonces, cuando tú haces eso a el único amigo, te repito, el único amigo que tú tenías en este planeta, y quizás lo único similar a un familiar, claro que duele. Claro que duele. Cuando Miguel es apresado, el país estaba muy dolido, el país estaba indignado. Y bueno, comienza su proceso judicial. Él comienza a decir muchas mentiras de don Orlando, comienza a ensuciar la memoria de don Orlando. Yo sé que tú eres muy valiente, tú has sido fuerte de una manera extraordinaria, pero ¿qué tú sentías cuando tú escuchabas a la persona que había matado a tu papá hablar mal de él? Si tú supieras que, y aquí también vuelvo a uno de los pedazos de esta entrevista, cuando tú tienes conocimiento de las cosas, tú tienes seguridad y tranquilidad. Nada de lo que él decía me tenía ni me causó impotencia, ni me preocupó. ¿Por qué? Primero porque la sociedad rechazaba esos comentarios. La propia sociedad defendió a Orlando Jorge Mera. Ahí están. Más que nunca, en este momento tú puedes ver en los comentarios, en las redes, la defensa de la gente. O sea, ya no es de que tú lo oíste, no, está plasmado. Las noticias están ahí, los comentarios están ahí. Tú veías los comunicadores, amigos y no necesariamente allegados. La clase política. Y eso es la demostración de un cobarde. Son actitudes de un cobarde. Entonces, cuando tú analizas ese escenario, la verdad que uno no le daba ni importancia, porque un cobarde gritando antes de su condena que era segurita que venía. Porque es importante que en un juicio, no es lo que tú digas, son las pruebas. Claro. Ahí estaban las pruebas. Él había salido de su casa dispuesto a matar. Él, o sea, su barra de defensa, no aportó ni una prueba salvo la prueba verbal. Pero es normal que quiera hacer un show, un espectáculo, para intentar de alguna manera disuadir, sobre todo a los jueces. Porque la opinión pública tenía su juicio hecho ya. Sí. Entonces son actitudes de un cobarde que cuando... Me voy a ahorrar la frase que iba a decir. Pero cuando está entre la espada y la pared y sabe que esa espada viene, da un grito de suspiro. Yo quiero preguntarte algo que lo tengo en mi corazón desde ese día. Bueno, desde que te escuché de tus labios. ¿Cómo se perdona? ¿Cómo se perdona al asesino de tu padre? ¿Cómo se logra perdonar a alguien que te ha arrebatado el ser más querido? Y tú decías ahorita, no es porque es mi padre,
Tú me presentaste a tu papá y yo terminé queriendo con locura a tu padre. Respetuoso, amable, humilde, honesto, responsable. Una persona noble, una persona delicada con el trato. En poco tiempo tengo que reconocer que me volví una admiradora y una aliada de su trabajo. ¿Cómo se perdona al asesino de alguien tan valioso, de alguien noble, de alguien fuerte? Es algo profundo, vamos a llamarlo de esa manera, porque la tendencia natural es el deseo de venganza. Esa es la tendencia natural, ¿verdad? Uy, no quiero no decir lo que pienso yo, porque la no verdad estoy hablando ni siquiera de justicia, es de venganza. La tendencia natural es ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Iluminada, cuando tú vienes de una familia de profundas raíces cristianas, de los valores que nosotros hemos promovido como familia en esta sociedad en diferentes épocas, y tú vienes de un ser humano como mi padre, que siempre fue resiliente, nunca guardó rencores, ni era resentido. Al contrario, pasaba páginas. Tú dirás, no, pero tú no puedes pasar esa página. No, yo no estoy hablando necesariamente de que nosotros hemos pasado una página. Pero te digo, cuando tú vienes de aprender actitudes donde no guardas ni rencor ni resentimiento, entonces más la fe, creo que nos ayudaron como familia a otorgar un perdón por el hecho, bajo estas, digamos, estos detalles que te doy, porque tú no puedes sanar un dolor con otro dolor. Entonces, cuando tú guardas rencor y guardas resentimiento, tú tienes un dolor. Entonces, no se sana el dolor así. Ahora, eso no quiso decir que nosotros no exigiéramos justicia. Son dos cosas diferentes. No. Dos cosas diferentes. Porque sí hubo un daño a la familia. Decidieron no cargar con más dolor del que ya les había tocado. Exacto. Pero hubo un daño a la sociedad también. Claro, nos quitaron a un hombre trabajador, nos quitaron uno de los mejores ministros que tenía este gobierno, nos quitaron un ciudadano decente. Estamos hablando de una pérdida nacional. Ustedes perdieron a un familiar muy importante. El país perdió a un ser humano trabajador, decente, ejemplar. ¿Qué extrañas tú? Bueno, imagínate, son tantas cosas porque desde nuestras conversaciones diarias, o sea, nosotros hablábamos diario y probablemente nos veíamos diariamente. Siempre sacábamos un espacio del día para vernos, para actualizarnos. Nosotros estábamos en un momento muy bonito porque estamos disfrutando de la carrera política juntos, padre e hijo. O sea, es algo que quizás no siempre se da. Y a nosotros siempre nos veían, a él siempre le decían, porque él estaba un poco más gordito en esa época, pero quizás 5 años antes estaba súper delgado. Estaba súper delgado. Súper delgado. Y él, al igual que es algo que cargamos quizás los meras, tenemos baby face, como dicen. Sí. Él también tenía su baby face, pero cuando estaba más delgado, nos veían en la calle y decían, pero ese es tu hermano, a mí. Oh. O sea, a él le decían si yo era su hermano. Ok. Y entonces yo como que, pero ven acá. Es mi papá. Exacto, y él se brotaba de la risa, pero nosotros teníamos una relación más que padre e hijo. Era una relación de amigos, de hermanos. O sea, superó, vamos a decir, la naturaleza esa relación en cuanto a la relación biológica, simplemente. Y eso implicó, te repito, desde vernos diario, disfrutar lo que estábamos haciendo. Los domingos yo le exigía que teníamos que comer juntos. Porque si era por él, estaba, como decía yo, relajando en un monte metido, resolviendo problemas. Al final ese era no era su trabajo, era lo que le gustaba, era su pasión. Pero yo le decía, oye, pero vamos a sacar tiempo como familia, porque la verdad que yo en mi trabajo como legislador, él en su trabajo como ministro, mi mamá fuera del país. Y cuando ella venía, obviamente sí, sacábamos mucho tiempo. Un espacito. Y por eso también ella lo acompañaba, como tú bien dices, a sus viajes en el interior. Claro. Aparte que ellos lo disfrutaban también como pareja de esposos, ese ejercicio público juntos. Entonces, son muchas cosas. El recomendarnos series uno al otro, el ir al cine, recomendar libros también. Yo le compraba libros, él me compraba libros. Yo le tumbaba libros a él, como le decía. Yo iba a su casa, mira papi, me voy a llevar este libro. Y te lo llevaba. Y no lo devolvía. No lo leí, no, pero yo te lo devuelvo y nunca volvían para atrás los libros, Orlando.
Y eran como que a él le encantaba juntarse con mis amigos también, a pasar revista, a escuchar, sobre todo porque él era un hombre que escuchaba más que hablaba. Eso son Sí, cosas que uno tiene que aprender. sobre todo. Pero él se nutría mucho de mis amistades, de las de él, de su entorno. Y son los viajes, bueno, ya en estos años de gobierno no hicimos viajes juntos, o sea, mientras él fue ministro, no, la verdad que no hicimos ningún viaje juntos, pero antes, en las navidades nos íbamos de viaje, yo de vez en cuando le decía, vamos a un juego de pelota, nos vemos un fin de semana. Esa relación que nosotros teníamos, obviamente, en toda su composición, es algo que uno, obviamente, extraña todos los días. Tu padre decía que en su lápida quería que le pusieran la palabra honestidad. Así fue. Y así ha sido recordado, como un hombre honesto. Además de un hombre noble. Es extraordinario escuchar a jóvenes del partido, del anterior PRD, ahora PRM, hablar del apoyo recibido por don Orlando. Pero también es extraordinario escuchar una llamada de una persona de las Matas de Farfán, por ejemplo, y pedir a Dios por el alma de don Orlando. Estamos hablando de que caló de una manera increíble en el país, no solo en la parte política. Yo recibí llamadas por varias semanas de personas de escasos recursos, de gente que, como bien ellos decían, nosotros nunca llegamos a conocerlo, nunca lo vimos personalmente, pero era un buen hombre y pedimos a Dios que esté con él y pedimos justicia. En ese momento, ¿te sentiste respaldado por tu país? ¿Tu familia sintió el respaldo político del partido al que pertenecen ustedes? ¿Tú sientes que fueron abrazados en un momento tan atroz como ese? Sí, definitivamente. Y creo que nos sorprendimos más de lo que quizás, no es que uno estaba pensando en eso, pero llegó un momento que mi madre y yo comentábamos, me acuerdo, en la funeraria, fueron filas y filas y filas de personas, y muchas personas humildes, desde Montecristi, me acuerdo. La anécdota es que vino una señora muy humilde de Montecristi y dijo, él me visitó en tal fecha, tal fecha. Ella dio una especie de cronología de fechas, de visitas que él hacía a ese municipio y que ella era del partido. Y en ese momento mami y yo nos miramos. Y yo me acuerdo que mami me dijo, ¿y tú sabías que tu papá había impactado a tanta gente? Y digo yo, bueno, yo podía tener una idea, pero la verdad que no como lo que estamos viendo aquí. Y no era gente de que lo hacían por hacerte un allante, no, era gente que de verdad en algún momento hubo un contacto con él. Y es natural, porque uno se siente, lo analiza, porque quizá uno no lo ve así, porque al él ser una persona, repito, de poco hablar, pero de mucha acción, quizás uno no veía esa socialización constante con muchas personas. Pero lo que sí el funeral sobre todo, nos enseñó que donde él fue dejó una huella. Ahí hubo gente, por ejemplo, que iba y decía que su primer empleo se lo dio él, en la oficina de abogados, donde estaban antiguamente, hace 30 años, o en Indotel, que lo ayudó a conseguir una beca, que él me ayudó en una tesis, gente así literalmente, que fueron a la funeraria. Y porque él se dio a querer de mucha gente en este país. Yo diría que de la gran mayoría de esta sociedad. Y tengo que mencionar también, claro, nuestra organización política, que despidió honradamente a uno de sus principales hombres, pero también quiero mencionar, Iluminada, a todos los partidos políticos, sí, que dieron respaldo hacia un dirigente político que fue muy respetuoso con todas las organizaciones políticas de este país, que hasta el momento de su muerte, pues, fueron reconocidas. O sea que, y eso manda un mensaje interesante. ¿Por qué? Porque al haber coincidido tanta gente de tantos aspectos, diferentes clases sociales, diferentes lugares, diferentes organizaciones políticas, diferentes iglesias, diferentes sectores empresariales, te demuestra la calidad de hombre que era un hombre que respetaba sobre todo. Y por esa forma de vivir la vida, de respetar, de nunca provocar, él nunca provocó a una gente, nunca lo hablaba mal a nadie,
nunca decía epítetos, o sea, su regla número uno era el respeto. Y cuando una persona fallece, tú te das cuenta qué tan respetada era por el respaldo que dan en ese momento difícil. Y sobre todo, don Orlando recibió respeto de una población. Él dio respeto durante muchos años en el ambiente político, como ser humano, como hombre, como padre, y recibió mucho respeto en el momento de su partida física. El poder es una sombra que pasa. Así decía tu papá. ¿Qué piensas tú de eso? Esa frase originalmente es de mi abuelo. Ok. Pero él obviamente la repetía bastante. Mucho. Siempre. Siempre. De hecho, en estos días yo nunca había visto el video original te lo voy a hacer llegar, cuando mi abuelo, antes de asumir la presidencia, creo que el 14 o 15 de agosto del 1982, el entonces presidente Jacobo Magluta le hace una condecoración en la orden de Duarte Sánchez y Mella, que fue la misma que le hizo el presidente póstumamente el presidente Abinader a mi padre. Y en el discurso, cuando recibe la condecoración, él dice la frase: el poder es como una sombra que pasa. Y mi padre parece que desde ese momento se le quedó grabado, porque eso fue la parte pública, el poder es como una sombra que pasa. Pero vamos a decir la continuación de la frase en el aspecto privado es que él les dijo a mi tía Dilia y a mi papá, le dijo: mire, ustedes ahora van a ser muchos amigos, lo van a invitar a muchos cumpleaños, lo van a invitar a fiestas, pero estos son 4 años. Cuando se acaben estos 4 años, quizás mucha gente no nos invite a fiestas, no, quizás tengan muchos amigos, ya no sean sus amigos, y volveremos a nuestra vida de hogar y profesional como antes de entrar al poder. ¿Tú piensas que el poder es como una sombra que pasa? Totalmente, y ahora más que nunca. Bueno, pues con esta afirmación tuya, que veo que va pasado de generación en generación, y ya cuando tengas tus hijos, me imagino que ellos también van a entender que el poder es como una sombra que pasa. Vamos a terminar este conversatorio. Nos quedaron muchas cosas. Qué bueno saber un poquito de la historia de tu familia. Qué bueno conocer parte de lo que sientes. Te admiro mucho, te respeto mucho por ser tan valiente. Porque te confieso que yo no puedo verlo quizás con ojos de perdón, luego de que nos arrancara alguien tan valioso. Y eso de verdad que es admirable, no solo en ti, en tu madre, en tu hermana, ver esa fe reflejada, esa vocación de servicio y en este caso de la parte de la fe reflejada en el perdón. Eso no es tan fácil. Entonces, te respeto mucho porque eres muy valiente, pero sobre todo eres un ser humano que está lleno de Dios y de resiliencia, que es lo más importante. Vamos a seguir viendo mucho de Orlando Jorge Villegas. En los próximos meses yo sé que vamos a verlo trabajando, como siempre, y en los próximos años no sabemos, porque yo estoy segura que va a estar de la mano de la gente, trabajando, generando políticas públicas. Ahora está trabajando sus proyectos de ley en el Congreso. Y para mí ha sido un tremendo placer, hermano querido, compartir estos minutitos contigo y que la gente conozca, como yo, parte de la historia de tu familia, que ha sido una familia importante, pero sobre todo muy valiosa para este país. Gracias, Iluminada, por la oportunidad de abrirme con diferentes capítulos de nuestra vida, de esta familia, y de momentos buenos y no tan buenos que hemos vivido, pero que yo creo que, como tú bien dices, hemos sido resilientes, hemos entendido nuestro papel en la sociedad y sobre todo somos una familia unida, gracias a Dios. Así que te reitero mis felicitaciones por tu espacio, que sigas creciendo, que sigas siendo exitosa, que podamos verte también crecer en la comunicación. Quién sabe si después en otros lugares también te veremos ya quieres arrastrarme a otros escenarios. Y de verdad que gracias por tu respaldo a mi familia, a mi padre cuando en vida pues era ministro. Recuerdo que fue aquí en esta oficina que se conocieron la primera vez. Yo debo tener guardada la foto que él me envió contigo sí. de ese día, un domingo creo que era. Antes de salir para alguna actividad o algo. Iba para la frontera. Iba para la frontera, sí. Exacto. Creo que te citó aquí temprano. y que nuestra generación siga creciendo. Ese es mi gran deseo para todos nosotros y los que nos ven también
en este espacio tuyo. Un nuevo ciclo, Él siempre está abriendo y cerrando ciclos. Así que hay que estar atentos. Orlando Jorge Villegas ha estado con nosotros en Iluminada la Entrevista y yo les confieso que me he disfrutado mucho estos minutos. Hasta la próxima.